Comenzar entonces en esta mañana de día martes, martes 14, fría mañana. Muy bien. Hemos estado hablando un poquito, introdujimos Jeremías capítulo 33, versículo 2 y versículo 3, ¿no? Y el día de ayer estuvimos compartiendo sobre tres elementos muy importantes, ¿cierto? Para poder entender la importancia de lo que podríamos definir como un compromiso. Todos nosotros necesitamos una razón lo suficientemente fuerte para poder, cierto, vivir en la vida. La vida es importante, la vida es linda, la vida tiene elementos, cierto, que son maravillosos cuando nosotros entendemos el origen que es Dios, ¿no? Al entender que es Dios el centro de todas las cosas, nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud, ya, nuestra vida social, nuestros estudios, todo, absolutamente todo se centra en la persona de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jeremías? Cuando Jeremías, cierto, Dios le está hablando y le está diciendo, clama a mí, que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba viviendo en una situación compleja en su vida. Sabemos que Jeremías vivió quizás en uno de los tiempos más tristes de la historia de Israel, ¿no? Salvo, cierto, bueno, la crucifixión de Jesucristo, ya en el nuevo tiempo con el judaísmo, la nación de Israel estaba a punto, cierto, de prácticamente casi desaparecer del planeta. Ya serían llevados al exilio, estarían 70 años en la esclavitud. Ahora, me atrevería a decir, así con mucho temor y temblor, no porque no quiero contradecir a los teólogos, pero me atrevería a decir que cuando Israel retorna del exilio, nunca más sería el mismo Israel, ¿ya? O sea, sería prácticamente una nación distinta y de hecho el nombre cambiaría. Ya no sería conocida como la nación de Israel, sería conocida como la nación judía o el judaísmo, que es como bien nosotros lo conocemos. Ok, pero no me voy a meter en eso. Lo que pasa es que estuve enseñando periodo intestamentario hace unos días atrás para dos lugares distintos. Y entonces tengo en mi cabeza esa posible conclusión personal. Sin embargo, nuestro héroe de hoy es Jeremías. Jeremías fue el punto pivot, el punto clave, la persona utilizada, cierto, por Dios para eh, ver, denunciar y anunciar. Ver, denunciar y anunciar. Ver, denunciar y anunciar. Por un lado, tenemos el llamado de Dios a la vida de este hombre, pero por otro lado, tenemos las circunstancias. El llamado suena maravilloso y lindo cuando queremos servir a Dios. Se ve complejo cuando Dios nos pide hacer algo en un tiempo o en una situación desagradable para nosotros personalmente. El ejemplo clásico es Jonás, ¿no? Que Dios lo manda a hacer algo que él no quiere hacer. ¿Te ha pedido alguna vez Dios que hagas algo que no quieres hacer? ¿No? ¿Te ha pedido renunciar a algo, tomar una decisión clave en tu vida? Dios, ¿no? Qué difícil es cuando nosotros tenemos tantos intereses personales creados, poder oír la voz de Dios. ¿Por qué los intereses creados nos impiden oír la voz de Dios? Porque los intereses creados personales muchas veces nos hacen ser engañados, creer que Dios nos está hablando
para tomar una decisión en nuestra vida. Y al final es solo nuestro interés. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va a pedir no nos va a gustar, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un, con Cristian, para ser franco, ¿no? De personas, por ejemplo, que emigran a otros países como Europa o Estados Unidos. Y la mayoría de los misioneros que emigran, obviamente dicen porque tienen un llamado, tienen un objetivo, vamos a ir, vamos a hacer tal cosa, tienen una convicción de que tienen que hacer tal cosa. Pero cuando llegan, el tiempo transcurrido demuestra y pone en evidencia que era solamente un interés personal, ¿no? La estadística, bueno, no tengo la estadística yo personal, pero muchos terminan trabajando, muchos terminan acomodados en la comodidad. ¿Me explico? O sea, y te das cuenta que en el fondo, lo que dijeron que era no era lo que realmente era. Suena interesante, ¿no? Lo que dijeron que era no es lo que realmente era. Cuando nosotros realmente descubrimos que sí es el propósito de Dios, cuando tenemos una vida muy íntima con el Señor y tenemos un llamado o un proceso de trabajo a largo plazo. O sea, nosotros construimos nuestra vida a largo plazo. O sea, un médico ya trabaja para ser médico, estudia para ser médico y vive para ser médico. Su vida está enfocada en eso. ¿Me entienden? Ya un mecánico trabaja para hacer eso, estudia para hacer eso, vive para hacer eso. Todo su plan está relacionado a eso. Cualquier cosa, ¿me entiendes? Que lo saque del plan de mecánico, tiene que ser una convicción muy profunda del espíritu para no engañarse a sí mismo y no engañar a otros. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo nosotros sabemos? ¿Ya? Creo que Dios le da la respuesta a Jeremías. ¿Ya? Dios le da la respuesta a Jeremías. Quiero que veamos Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Ok? Fíjate que aquí hay por lo menos unas cuatro cosas que yo quiero destacar, ¿no? La primera cosa tiene que ver con Dios, con creer y conocerle. Ambas van unidas. La primera es la importancia de Dios en el escenario de nuestras decisiones. Creer y conocer. El día de ayer hablábamos de la importancia de ser guiados por Dios, de la guía. Para poder ser guiados por Dios, uno tiene que tener el interés de querer conocer a Dios. Conocer a Dios no es una vida religiosa. Conocer a Dios es una vida relacional. La palabra religión nace en este contexto. Nace en el contexto, ¿cierto? Religión quiere decir ligar, ¿no? Es la ligación que hay con el Creador. Sin embargo, los eventos que nos acercan a Dios a veces se transforman en meros actos superficiales. La oración, el ayuno, la adoración, la meditación. Esas cosas mueren cuando no hay una relación íntima con Dios. Es el medio que Dios ha creado, pero no es el fin. ¿Me explico? El fin no es la adoración por adorar.
no es orar por orar, no es cierto meditar por meditar. El objetivo central es una experiencia profunda con Dios. Nosotros podemos caer en la rutina. Comenzamos bien, muy animados, porque se siente en el ambiente algo nuevo cuando comenzamos un año. Pero caemos en la rutina no porque estemos repitiendo todos los días lo mismo, ¿ya? No es porque lo repitamos, es por la falta de la búsqueda de Dios. Cuando hay falta de la búsqueda de Dios, hay falta de propósito. Por tanto, conocer a Dios, ser guiados por Dios, es sumamente importante. Porque al ser, cierto, al creer y conocer a Dios, sabemos que aunque todo parezca una rutina, estamos obedeciendo a Dios. En un momento de su vida, Jeremías quiso abandonar el proyecto. Jeremías quiso dejar todo. Había una tensión social y un conflicto familiar. Ustedes lo pueden ver, son solo 52 capítulos, lo leen en su tiempo libre. Esa tensión familiar y esa presión social, ¿cierto? Le hacía ver o creer que sus esfuerzos ministeriales eran inútiles. O sea, te puede suceder a ti también. Cuando tú tienes una presión, te puede llevar a creer, a pensar que es inútil lo que estás haciendo. No ves el resultado. Y Jeremías lo quiso abandonar. Y aquí es donde, cierto, la prioridad de querer conocer, creer y obedecer a Dios está por sobre la circunstancia. Por eso, Dios le va a decir a Jeremías, clama a mí. No mires la circunstancia. No mires la realidad de tu entorno. Clama a mí. Personas pierden el proyecto de Dios porque están muy concentrados en su entorno. Esto nos lleva a la segunda cosa que quiero destacar. Para poder, cierto, vivir en Cristo, nosotros necesitamos tener un sentido de origen y destino. Sentido de origen y destino. Número dos, sentido de origen y destino. En el momento más conflictivo, o uno de los más conflictivos de la nación de Israel en medio de la esclavitud, no fue solo cuando fue llevado a la esclavitud, porque era a propósito de Dios, en cierto sentido, que el pueblo de Israel estuviera en la esclavitud, porque ahí trató con el corazón de ellos. Ya estoy hablando de Babilonia. Quizá uno de los tiempos más conflictivos fue en el tiempo de la reina Esther y de Mardoqueo, cuando Amán logra promulgar cierto un edicto donde la nación completa fuera destruida. Ese edicto fue muy complejo. En medio de esa crisis, Esther estaba muy acomodada, estaba muy bien, ya se había casado con el rey, tenía de todo, había salido quizá de la pobreza que produce la esclavitud y estaba en una condición ideal, como, wow, estoy bendecida por Dios, Dios me bendijo, estoy acá, proyecto, no de comodidad. ¿Y qué acontece con esto? Que obviamente era posiblemente lo que estaba en su entorno, pero había otra realidad, que era la realidad de Dios, y era la realidad de muerte,
era la realidad de conflicto, era la realidad de la desgracia sobre la nación. Puede suceder, ¿cierto?, en la vida de una persona que se acomoda en la bendición, se proyecta en la bendición y no, obviamente, no va a querer enfrentar el conflicto. Sin embargo, ¿cómo le va a responder Mardoqueo a Esther? Cuando logra comunicarse con ella, le va a decir lo siguiente, ya, mira que para esta hora, para este tiempo, quizás has llegado al reino. O sea, Dios te trajo, o sea, tu origen, imagínate, tu sentido de destino, tu propósito es para esto. ¿Qué sucedió con la reina Esther? En la reina Esther vino toda esta crisis de, hey, me voy a morir, voy a tener problemas, voy a volver a la pobreza, voy a volver a la rutina. Entonces, cierto Mardoqueo le va a decir, mira que el asunto, aunque te ves muy cómoda, estoy parafraseando obviamente, ¿no? Te ves muy cómoda, ya, si tú no haces algo, respiro y liberación va a venir de otra parte, o sea, Dios va a reemplazarte y las consecuencias van a caer sobre ti. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con el sentido de origen y destino. Dios le está diciendo a Jeremías, porque desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde el vientre de tu madre te llamé. Cuando nosotros entendemos el llamado, cuando entendemos el origen y el destino, ya Dios de una u otra manera en los procesos de nuestra vida nos recuerda nuestra vida lineal, ¿para qué existimos? Ni las circunstancias, ni la adversidad determinan nuestra vocación en la vida, sino que sencillamente, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué estamos en la tierra? El sentido de la vida no depende de las realidades humanas que vivimos. Solo podemos, ¿cierto?, introducirnos en esta realidad cuando tenemos una búsqueda sincera y honesta de Dios. No lo buscamos, como decía ayer, solo para presentarle nuestros planes. O lo dije con consejería, que estamos hablando de cambio de mente. Eh, lo buscamos para conocer los planes que Él tiene. Lo buscamos para saber de qué manera Él quiere llevar a cabo esos planes. Esto nos lleva a la tercera cosa que quiero destacar. Y la tercera cosa es el sentido de misión. El sentido de misión. Cuando nosotros tenemos claro que Dios nos llamó, que tenemos un origen y que tenemos un destino, la tercera cosa es saber que hay una misión para cumplir en la vida. La misión no es magia, ¿ya? Aunque fuimos llamados y hay un sentido de destino, necesariamente tiene que haber una formación. Para que la misión sea efectiva, tiene que haber un discipulado, tiene que haber un trabajo.
Jesús tenía una misión para sus discípulos. Desde siempre, pero los capacitó, los formó, les dio instrucciones, les dijo cómo tenían que hacer las cosas. Por lo tanto, la misión en la vida requiere dos cosas. La primera, entender lo que Dios quiere, cómo Dios lo quiere. Entender qué es lo que Dios quiere, cómo Dios lo quiere. Y en segundo lugar, nuestra disposición voluntaria. Nuestra disposición voluntaria a entrar en el discipulado y cumplir la misión que Él tiene. En el año 92, nosotros terminamos la escuela de discipulado con mucho ánimo, pero fue un impacto para la mayoría de mis compañeros y para mí. El impacto fue tan fuerte en nosotros que cuando regresamos de la cruzada entendimos de que Dios quería algo más con Uruguay, porque habíamos hecho la cruzada en Uruguay, habíamos visto la gloria del Señor. Entonces, ¿qué hicimos con los compañeros? Terminó la escuela de discipulado y nos juntamos nuevamente en la base, porque todos nos habíamos regresado a las casas y le pedimos al director de la escuela si podíamos juntarnos para planificar algo. Él accedió y nos juntamos todos los compañeros un día como un reencuentro de estudiantes de la EDE, ¿no? Fue muy lindo, pero la meta era cierto Uruguay. Y varios de nosotros soñábamos, casi todos soñábamos con Uruguay. Entonces yo también y planificamos hacer un viaje. De ese viaje, solo dos personas vinieron a Uruguay. Solo dos vinieron por un año. Ninguno de los dos está acá, ¿ya? Y vinieron y trabajaron y salieron reventadísimos, pero no te voy a explicar los detalles. Yo quería, tenía todas las ganas, toda la disposición y tenía la voluntad de querer hacerlo y tenía el llamado de Dios. Sin embargo, Dios me dijo, no, necesitas prepararte. No me dijo necesitas prepararte, pero me dijo no es el tiempo. No lo entendí en aquella época, pero ahora lo entiendo. Entonces, el siguiente paso era totalmente rarísimo. Era quedarme y hacer estudio bíblico. El segundo paso era quedarme y trabajar en Pichilemu, ¿ya? El tercer paso era asumir responsabilidades en Pichilemu. O sea, el loco, no tiene sentido todo esto, pues si tengo un llamado a Uruguay. Sin embargo, era la construcción de la misión. Era cierto la formación de la misión. En mi mente llegó un momento donde yo empecé a atar, como diría nuestro hermano que está en la presencia del Señor, Jorge Río, empecé a atar cabos sueltos, ¿no? Y me di cuenta que en primer lugar yo no podía irme en ese lugar, ese tiempo. Podía irme, pero los resultados no iban a ser los mismos. Jamás serían los mismos. Estaría, pero los resultados no hubieran sido los mismos. En segundo lugar, todo lo que aconteció en ese proceso ya eran ciertas capacitaciones. Empecé a trabajar con la plantación de una base, que era en Pichilemu. ¿Me entiende? A ser pionero, porque en el futuro sería pionero. Empecé a trabajar con una escuela de estudios bíblicos, porque trabajaría en el área, ¿cierto?, de entrenamiento. Comencé a trabajar, ¿cierto?, con pastores, porque sería ya un escenario para trabajar con las iglesias, ¿cierto? Había la formación de un equipo, porque el trabajo no se hace solo. Hay gente que dice, quiero plantar una base, quiero ir a tal lugar, vamos a plantar, me ofrecieron un terreno, pero no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Hay gente que se va a la India y no lleva nada, nada. ¿Me explico? O sea, ¿qué tengo en mis manos que Dios me ha dado?
Es lindo ver a Diego, por ejemplo, trabajar con tantos niños, pero ¿qué él hizo él? Él estuvo tiempo acá y después se fue a capacitar a Brasil. ¿Me explico? O sea, una construcción se va construyendo, se va trabajando y obviamente después te tenés que ir, o si no te acostumbras en el proceso. Entonces, todos tenemos una misión, todos nacimos para algo. Y en el proceso, Dios va revelando la misión para la cual naciste. No fue producto de la casualidad que Esther haya llegado al reino. No era un accidente. Nacimos para algo. Pero esto se construye, se edifica y se desata en la intimidad. En la intimidad. Queríamos venirnos a Montevideo y Dios nos dijo no. Tienes que quedarte un año en Rivera. Fue duro. Los que estuvimos ahí lo sabemos. ¡Pa caramba! Durísimo. Sin embargo, hay frutos. Hay frutos. ¿Me explico? Entonces, eso nace en lo que hablábamos el día de ayer. Ser guiados por Dios. Y número 4, la necesidad de vencer nuestras propias debilidades. La necesidad de vencer nuestra propia debilidad. Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Ok? Es interesante poder observar que es muy natural, ¿ya? Que haya una diferencia entre lo que nosotros pensamos que podemos hacer y lo que Dios cree que podemos hacer. Nosotros construimos nuestra historia en base a las circunstancias. Construimos nuestra historia en base, cierto, a nuestra aparente fortaleza y renunciamos a aquello que entendemos que son nuestras debilidades y no vamos a poder hacer. Pero en el campo de la formación, de la misión, del origen y del destino, no siempre la vida que nosotros hemos construido es la vida que Dios quiere construir en nosotros. Y por tanto, las fortalezas que nosotros decimos tener no siempre son las fortalezas que Dios quiere usar para construir la misión que Él tiene para nosotros. De hecho, muy por el contrario, dice el apóstol Pablo que lo débil escogió Dios para avergonzar, ¿me entiende? A lo fuerte. ¿Y en qué contexto lo usa? Lo usa en el contexto, cierto, del orgullo de los sofistas. Lo construye en el orgullo de los intelectuales de la época, mostrando la apariencia de que el conocimiento griego era superior al llamado de Dios. Es como construir la vida, ¿cierto? A veces nosotros no queremos ser como nuestros padres, pero en el fondo es el ejemplo que tenemos. Y queremos, ¿cierto?, reproducir eso. Trabajamos, sentimos que el trabajo es un valor sublime. ¿Tá? Lo miramos como eso, es una carga, es un peso para nuestra vida, porque no vemos el futuro. No vemos, cierto, el proyecto de Dios. Y cuando Dios nos dice, ese no es el camino, nos sentimos incapacitados para hacerlo. Porque nuestra fortaleza está en el ejemplo que hemos visto.
Por tanto, esta parte nos toma toda la vida trabajarlo. Es la parte, este punto número 4, ¿cierto? Reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué es importante reconocer nuestra debilidad? Porque al reconocer nuestra debilidad, descubrimos que estamos buscando amparo en lo que nosotros creemos que es la fortaleza. Cuando sentimos que la debilidad es la soledad, vas a buscar el amparo en una mujer o en un hombre. Cuando tu debilidad es la inferioridad, vas a buscar el amparo en el orgullo, sin darte cuenta, obviamente. Por tanto, cuán importante es cuando entramos en la profundidad de Dios y Dios te dice, esta es la misión, ¿ya? No digas soy un niño, no digas no tengo la capacidad para hacerlo. Hay herramientas que Dios te ha dado. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo nosotros lo descubrimos? Lo descubrimos con todo el proceso que estamos viviendo. Dios construye en base a las experiencias que has tenido. Si tu llamado es misionero, Dios ha creado un ambiente para comisionarte, para discipularte y para enviarte. Enajenarte de ese ambiente te puede llevar a vivir una vida errante. Lo veo en algunas personas. Hace unos días atrás estaba conversando con una persona y puedo verlo a través de toda la historia. O sea, si la persona no está enfocada, pierde, pierde el curso, pierde la orientación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que clamar? Es precisamente por eso. Porque cuando las circunstancias son adversas, nosotros necesitamos recordar para qué fuimos llamados. Cuando las circunstancias son difíciles. Pero de eso vamos a hablar el jueves, porque mañana tenemos junta, ¿verdad? Que vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y dale un tiempito al Espíritu Santo allí para que se asienten las ideas. Espíritu Santo de Dios, queremos ser sinceros frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que tú quieres hacer, frente al destino que tú tienes para nosotros. Señor, queremos orar que los cielos se abran, que tú puedas recordarnos, que tú puedas ayudarnos y fortalecernos frente a cualquier tipo de adversidad o propuesta o circunstancias. Clamamos delante de ti para no perder el enfoque, para afirmar el rostro y caminar hacia aquello que tú tienes para nosotros. Reprendemos la mentira, el engaño, reprendemos a Satanás, reprendemos toda oposición y clamamos por un mover sobrenatural. Señor, danos autoridad para que las circunstancias no sean más fuertes que el llamado que tú tienes para nosotros. Dios, gracias por tu fidelidad. Te amamos, te bendecimos y bendecimos este día. Amén.